En los últimos meses se está poniendo muy de moda el match betting, una metodología para ganar dinero sin riesgo utilizando los bonos de las casas de apuestas. Y no es para menos, porque dedicando unos cuantos minutos al día, la gente está siendo capaz de ganar cientos de euros o dólares al mes. Es por eso que en este vídeo os quiero volver a hablar de esta forma de apostar para explicar de nuevo su funcionamiento y que, como está haciendo ya mucha gente, seáis capaces de utilizarlo para aumentar vuestro bank, para más adelante invertir en con más dinero en otros métodos o simplemente para ganar un extra a final de mes con bastante facilidad. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Bien, algo importante que debéis tener en cuenta antes de empezar a hablar es que el match betting no se basa en hacer apuestas tradicionales en las que tú pones tu dinero y en función de lo que suceda ganas o pierdes, sino que, como ahora veréis con un ejemplo, es una forma en la que nos aprovechamos de las promociones que ofrecen las casas de apuestas para cubrir todas las posibles opciones de una apuesta y de esa forma asegurarnos que ganamos pase lo que pase. El match betting no se puede realizar con todas las promociones, solo con algunas, y para poder realizarlo tenemos que saber con precisión las cantidades a apostar en cada una de las opciones de las apuestas que tenemos para que de esa forma nos aseguremos esto de ganar pase lo que pase. Esto lo podríamos hacer por nuestra cuenta, pero seguramente nos llevaría mucho tiempo y seguramente también muchos errores. Por suerte para nosotros existen diferentes plataformas que nos indican paso a paso todo lo que tenemos que hacer en cada una de las promociones en las que nos podemos aprovechar de este método, y estas plataformas suelen tener además un precio muy bajo en comparación a lo que pues al final del mes nos hacen ganar. E incluso muchas de ellas, por no decir todas, ofrecen un periodo de prueba gratuito con el que puedes ganar lo que vale la suscripción para que de esa forma te salga gratis el empezar a utilizar este método. Yo he utilizado principalmente dos plataformas y os voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace de ambas. Una de ellas solo se puede utilizar en España y la otra se puede utilizar tanto en España como en muchos países de Latinoamérica. Y como sé que muchos me preguntaréis, me adelanto a vosotros y os digo que si residís en España, personalmente me gusta un poquito más la que os dejaré primero en la descripción. Pero bueno, esto al final es un tema de gustos y escojas la que escojas, no te preocupes que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y entrando ya en materia, vamos a ver con un ejemplo en qué consiste esto del match betting. He de decirte que en función de la promoción que vayas a realizar, si al final te decides por utilizar este método, tendrás que realizar unos pasos u otros y también tendrás que realizar más o menos pasos, como digo, en función de esa promoción. Pero, como te decía antes, todo esto te vendrá explicado en estas plataformas, paso a paso todo lo que tienes que hacer, así que ahora mismo no te tienes que preocupar de nada. Para este ejemplo vamos a ver cómo sería el paso a paso de una de las promociones más sencillas que hay. En este tipo de promociones tenemos que realizar 3 sencillos pasos para poder llegar a ese objetivo de ganar dinero sin asumir ningún tipo de riesgo. El primer paso sería activar la promoción. El segundo paso sería realizar las condiciones de la promoción y el tercer paso sería utilizar la recompensa, en este caso una freebet, para ganar dinero sin riesgo. Y hago un pequeño inciso para quien no sepa qué es una freebet, ¿vale? Simplemente una freebet es una apuesta gratis de una determinada cantidad que te da la casa de apuestas. Es un dinero que no puedes retirar, solo puedes retirarlo una vez lo apuestas y que cuando lo utilizas y pues si acabas ganando lo conviertes ya en dinero retirable, ¿vale? Pero solo se convierte en dinero retirable el beneficio, de tal forma que si por ejemplo te dan una freebet de 10 euros y la apuestas a una cuota de 1,50 y aciertas, tú recibirás 5 euros, no recibirás 15 ya que los 10 euros restantes son parte de esa freebet y eso no se puede retirar. Bien, estáis viendo ahora mismo cómo podría ser una de estas promociones de las más sencillitas, como digo, que hay. Como veis, nos dicen que tenemos que depositar 20 euros y nos darán una freebet de otros 20 euros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es activar la promoción. En este caso, para activarla simplemente tenemos que clicar sobre el botón Apúntate. Y una vez lo hagamos ya hemos activado la promoción, aunque tenéis que tener en cuenta que no en todas las casas es igual. Hay otras bookies donde por ejemplo tienes que introducir un código que te proporciona la propia bookie para activar la promoción. En cualquier caso, en la guía paso a paso te indican qué es lo que tienes que hacer exactamente, así que no te preocupes, pero es muy importante que siempre recuerdes que tienes que activar la promoción, si no todo lo que hagas después no tendrá ningún sentido.
El segundo paso sería el de realizar las condiciones de la promoción, que en este caso sería simplemente hacer ese depósito de 20 euros. Y con eso ya habremos conseguido ese segundo paso. Una vez hecho esto, recibiremos la recompensa, en este caso una freebet de 20 euros, y solo quedará utilizarla de la manera más eficiente para ganar el máximo posible sin asumir ningún tipo de riesgo. Y esa forma más eficiente consiste en hacer dos apuestas que son contrarias y las hacemos en dos casas de apuestas diferentes. Es decir, apostamos por ejemplo en la casa número 1 a que gana el equipo local y en la casa número 2 a que empatan o gana el equipo visitante. De tal forma que pase lo que pase, siempre acertaremos una de las dos opciones. La primera apuesta se hace en la casa de apuestas donde has hecho la promoción y donde tienes la freebet. Y la otra apuesta se hace principalmente en una casa de intercambio, normalmente Betfair Exchange. Y como sé que después de decir esto vais a tener muchas dudas, mirad esta imagen donde seguro que acabaréis de entenderlo. Lo que estáis viendo ahora mismo es un ejemplo real en el que se podría utilizar una freebet de 20 euros para ganar dinero sin riesgo. En este caso lo que tendríamos que hacer es simplemente apostar 20 euros en Codere a favor del Albacete a cuota 4,40 y después apostar 14,85 en contra del Albacete a cuota 4,60 en Betfair Exchange. Lo que esta segunda apuesta sería básicamente apostar a que el Albacete no gana el partido, es decir, que acaba en empate o que ganará el Granada. Con esto, tal y como se muestra un poco más abajo, ganaríamos en cualquier situación la misma cantidad. Ganaríamos sin riesgo, pasase lo que pasase. Si por ejemplo gana el Albacete, ganaríamos 68 euros en Codere y perderíamos 53,45 en Betfair. Y por lo tanto acabaríamos ganando 14,55 euros. Y si por el contrario no gana el Albacete, en Codere no perderíamos nada y ganaríamos 14,55 en Betfair, por lo tanto también acabaríamos ganando 14,55. ¿Y por qué en Codere pone que perdemos 0 euros cuando perdemos la apuesta? Porque recordad que lo que estamos apostando es una freebet, es una apuesta gratis que no es nuestro dinero y por lo tanto no estamos perdiendo nada al fallar este pick. Y este es el motivo y la clave por la cual en esta metodología ganamos sin riesgo. Y es que en el último paso, una de las dos apuestas que hacemos no es con nuestro dinero y por lo tanto simplemente tenemos que introducir las cantidades precisas a la hora de hacer las dos apuestas para que pase lo que pase, siempre ganemos y siempre ganemos la misma cantidad. Importante en este punto es resaltar que, como habéis podido ver, para realizar el último paso en Betfair Exchange, para realizar esa apuesta, hemos tenido que arriesgar 53,45 euros, aunque antes os he dicho que la apuesta era de 14,85 a cuota 4,60. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque estás apostando en contra y en este tipo de apuestas el dinero que introduces, el que se supone que apuestas, no es el que arriesgas, así que es importante ir con cuidado a la hora de hacer este tipo de apuestas. Ahora no me quiero enrollar con esto, pero si queréis saber un poquito más acerca de este tipo de casas, de las casas de intercambios, os dejaré por aquí arriba en las etiquetas un vídeo donde hablé de ellas. Y en relación a esto último que he comentado, como podéis imaginar, para poder utilizar correctamente el match betting es necesario tener un mínimo de dinero que yo calculo que está entre los 200 y los 300 euros, aunque incluso con 100 euros creo que se podría empezar, aunque eso sí, tendrías ciertas limitaciones. Piensa que para utilizar esta metodología tenemos que tener el dinero en al menos dos casas de apuestas, y a medida que vayamos realizando promociones, el dinero irá aumentando y a la vez irá saltando de una casa a otra en función de cómo se resuelvan las apuestas. El dinero general siempre irá en aumento, porque como habéis visto, siempre vas a ganar. Pero puede suceder que en algún momento se te vaya mucho dinero hacia una casa de apuestas y te quedes muy cojo de la otra o al revés. Y eso a su vez provocará que tengas que sacar el dinero de esa casa donde tienes mucho para ingresarlo en la que tienes poco o que tengas que hacer un nuevo depósito. Por esta razón te digo que lo ideal es empezar con un poco más de 100 euros, quizá 200 o 300 yo creo que ya estaría bien, ya que de esa forma será más complicado que te pase lo que te comentaba e incluso puedes pues no depositarlo todo desde un primer momento, dejar un poco en el banco donde tengas el dinero y dejarlo pendiente e ingresar para cuando lo necesites. Otra herramienta muy útil que nos ofrecen este tipo de plataformas es el comparador. Su función principal es que ganemos el máximo posible en cada promoción y para hacerlo lo que hace es monitorizar las cuotas de todas las casas y nos dice cuál es el partido y el mercado que ofrece la mejor opción en cada momento. Es decir, que si por ejemplo estáis realizando una promoción como la que os he enseñado hace un momento y estáis en el momento en el que os han dado la freebet pero no sabéis dónde utilizarla, simplemente tenéis que ir a esta herramienta, al comparador, y os mostrará
por orden los partidos y mercados donde ganaréis más al utilizarla. Si os animáis a utilizar el match betting y al principio os parece que es algo complicado, no os preocupéis, de verdad, es algo que es totalmente normal, me ha pasado a mí cuando empecé, le ha pasado a otra gente que le he recomendado este tipo de apuestas y le pasó que no lo entendían, pero al final, si no te rindes y vas haciendo promociones, a medida que vayas haciendo más y más, verás cómo lo conviertes en algo que te parece relativamente fácil. Además, podéis ver este vídeo tantas veces como queráis y también podéis ver otros 2 vídeos que os dejaré aquí arriba en las etiquetas donde hablo del mismo tema. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda que si quieres apoyar el canal y tener acceso a todas mis apuestas prepartido y en directo, entre otras ventajas, puedes acceder al servidor de Discord haciéndote miembro del canal de YouTube. En la descripción tienes más información. Y por último, solamente añadir que si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, comparte el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.